tienen que realizar un largo viaje y atravesar una serie de obstáculos para alcanzar el ovocito. Una vez que el semen es depositado en la vagina, los espermatozoides deben atravesar el cuello del útero para ir subiendo por este órgano hacia las trompas de falopio. De los 200 a 300 millones de espermatozoides liberados en una eyaculación, solo llegarán al ovocito unos 200. Muchos de ellos pueden permanecer minutos o hasta 3 días almacenados en el cuello del útero, e incluso algunos ni siquiera pueden atravesar el moco cervical, que se encuentra entre el orificio que conecta la vagina con el útero. Entre los obstáculos que encuentran los espermatozoides se halla la presencia de macrófagos, que atacan a los espermatozoides como una respuesta inmunitaria, ya que muchas veces el cuerpo de la mujer rechaza su presencia. También muchos quedan atrapados en el moco cervical, que cambia su consistencia días previos a la liberación del ovocito desde el ovario. Algunos espermatozoides tienen defectos estructurales, como la presencia de 2 colas o 2 cabezas, y no pueden nadar para llegar hasta el ovocito. En su trayecto por el tracto genital femenino, los espermatozoides utilizan mucha energía destinada al movimiento. Es gracias a la cantidad de mitocondrias que poseen en su parte media que pueden generar energía para mover el flagelo durante su viaje. Durante el trayecto sufren un proceso de maduración y acondicionamiento llamado capacitación. Este proceso ocurre mientras los espermatozoides ascienden hacia las trompas de falopio y dura aproximadamente 7 horas. Durante la capacitación, los espermatozoides experimentan cambios en la membrana celular que recubre la región acrosómica, así como también cambios intracelulares. Únicamente los espermatozoides que llevan a cabo este proceso podrán pasar a través de las células de la corona radiada, que rodea el ovocito. Y de esta manera, uno de ellos podrá penetrarlo. Cuando los espermatozoides se encuentran con el ovocito, este se halla rodeado de células foliculares, que forman una cubierta llamada corona radiada. Las células de la corona radiada, también llamadas células de la granulosa, están muy unidas por ácido hialurónico. Para poder pasar entre las células foliculares, los espermatozoides liberan desde el acrosoma una enzima llamada hialuronidasa, que actúa como una tijera cortando las uniones de ácido hialurónico. De esta manera pueden alcanzar la zona pelúcida y establecer contacto. La zona pelúcida se halla por fuera del ovocito. Se trata de una cubierta conformada por glucoproteínas y se caracteriza por ser específica para cada especie. La especie humana se destaca por la importancia de una proteína conocida como ZP3. La interacción del espermatozoide con la ZP3 desencadena la reacción acrosómica. La reacción acrosómica libera enzimas desde el acrosoma. Una de las enzimas es la acrosina, que al ser liberada permite al espermatozoide ir degradando la zona pelúcida y alcanzar el espacio perivitelino. Una vez atravesada la zona pelúcida, el espermatozoide establece contacto con la membrana del ovocito. Cuando el espermatozoide ha establecido contacto con la membrana del ovocito, se produce una reacción llamada reacción cortical, en la que se liberan gránulos que se encuentran debajo de su membrana y se desencadena una serie de reacciones en la que se altera la membrana volviéndose impermeable a otro espermatozoide. De esta manera se evita la poliespermia y solamente un espermatozoide podrá penetrar al ovocito. Además, la proteína ZP3 se inactiva para evitar la unión con otro espermatozoide. Todo este proceso de acontecimientos moleculares ocurre muy rápido y tiene como objetivo evitar la penetración de más de un espermatozoide, es decir, la poliespermia. El espermatozoide que ha logrado llegar primero libera su contenido dentro del ovocito y los núcleos haploides
pronúcleos, de ambos se fusionan dando lugar a la primera célula humana conocida como cigoto o célula huevo. Finalmente, en resumen, como resultado de la fecundación se logra lo siguiente. Se restablece el número diploide de cromosomas. Se reanuda la segunda división meiótica del ovocito con la liberación de un cuerpo polar. Se determina el sexo cromosómico según si el espermatozoide que fecundó es portador de un cromosoma sexual X o Y. Y finalmente se produce la formación del cigoto, que luego se irá dividiendo por mitosis iniciando el desarrollo embrionario. Y es así como mediante la fecundación se puede producir el origen de una nueva vida. Listo, pues bueno, ese es en resumen. Entonces ahorita ya voy a ir viendo un poco más a detalle todos estos temas, todos estos procesos que van a ocurrir en el espermatozoide y en el óvulo. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado, listo, ya habíamos mencionado que la fecundación, pues es ese proceso en el cual se van a unir el pronúcleo del espermatozoide con el pronúcleo del óvulo. Y dentro de estos procesos, como ya habíamos visto, pues el espermatozoide tiene que pasar por varias barreras. Primero, pues bueno, muchos de los espermatozoides quedan atrapados desde la parte de la vagina, algunos pueden atravesar el cuello del útero donde se encuentra el cérvix, que es prácticamente un pequeño orificio donde pueden pasar algunos, y bueno, de estos, solo algunos pues pueden llegar al lugar donde se llevó a cabo la ovulación. Entonces, cuando llegan ahí, tienen que atravesar, como ya vimos, dos barreras. Una, son las células de la granulosa con las que es liberado el ovocito en la ovulación, que son esas células de la corona radiada. Entonces, primero las tienen que atravesar para llegar a la zona pelúcida del ovocito, ¿sí? Entonces, esta es la zona pelúcida del ovocito. Acá está la membrana vitelina, que ya sería la membrana de esta célula, de este ovocito, y acá estaría pues el cuerpo polar, ¿sí? Entonces, tiene que atravesar la zona pelúcida para llegar y después poderse fusionar con la membrana ya vitelina del ovocito y poder intercambiar ahí su material genético. Aquí ya se ve que ya penetró el espermatozoide. Aquí, si se dan cuenta, se da la reacción cortical donde se hace impermeable ese ovocito para que nada más entre un espermatozoide y impedir la poliespermia. Se da la liberación, la activación del ovocito, se da la liberación del segundo cuerpo polar, ¿sí? Se resume la meiosis. Aquí todavía no se fusionan los pronúcleos. Sin embargo, al entrar el espermatozoide, inmediatamente se reasume la meiosis, se divide la célula formando el óvulo maduro y el segundo cuerpo polar. Y ahora sí, se da la aproximación de los dos pronúcleos para combinar su material genético y formar una célula diploide llamada cigoto. Entonces, esta fertilización vemos que tiene algunos aspectos importantes. Entre algunos de estos es la vida media del ovocito. Después de la ovulación, su vida media es de 24 horas, entonces tiene 24 horas para ser fecundado. Después de esas 24 horas empieza a envejecer ese ovocito y es pues finalmente fagocitado o absorbido durante el trayecto hacia el útero. La vida media del espermatozoide, pues ya lo habíamos visto, que va desde 72 horas, algunas bibliografías marcan que hasta 5 días puede permanecer vivo, y por eso es que veíamos en el ciclo menstrual todo el periodo que puede llegar a ser fértil en la mujer, ¿no? Entonces veíamos que era no solo en el día 14, sino días previos al día 14 y días posteriores al día 14, considerando la vida media del ovocito, que pues prácticamente son 24 horas, pero considerando también la vida media del espermatozoide. Entonces esto amplía el rango en el cual una mujer puede quedar embarazada. Vemos que desde que entra el espermatozoide, decíamos que entra, se reasume la meiosis,
haciendo dividiéndose o reiniciando la segunda división meiótica, quedando el óvulo maduro, y de aquí a que se fusionen el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino pueden pasar 24 horas. Y de esas 20 horas, desde que se llevó a cabo la unión de estos dos pronúcleos, a las 42 horas empiezan los procesos de división celular. Entonces, vemos que son diferentes tiempos en los que van a ir ocurriendo todos estos cambios. Y bueno, durante este trayecto, desde donde se llevó a cabo la fecundación, que fue en el ámpula de la trompa de falopio, a lo largo, este cigoto continúa su trayecto a lo largo de la trompa de falopio para llegar al útero, y la implantación se dice que se da a los 6 días, 6, 7 días, dependiendo de la bibliografía. La mayoría lo maneja a los 6 días. Y esto coincide, decíamos, que justo con en el ciclo menstrual, con el tamaño del cuerpo lúteo y justamente con el pico de progesterona que está liberando este cuerpo lúteo. Entonces, tiene el útero o el endometrio, que es el epitelio uterino, tiene todo un ambiente de confort para que si se lleva a cabo la fecundación, este embrión pueda implantarse y proseguir su crecimiento. Entonces, bueno, vemos que pues para el transporte espermático, pues ya vimos que pues no es como tan fácil. Finalmente, tiene que haber un largo trayecto a lo largo del tracto reproductor femenino y van a haber ciertos sitios de selección espermática. Es decir, solo una pequeña cantidad de esos espermatozoides van a llegar al sitio donde se llevó la ovulación. ¿Sí? Decíamos que muchos quedan atrapados en la vagina, en los pliegues vaginales, otros quedan atrapados en el cérvix, en el cuello uterino, otros quedan atrapados en los pliegues del útero, algunos van hacia la trompa de falopio contraria donde se llevó la ovulación, y solo unos pocos llegan al sitio donde se llevó a cabo la ovulación. Entonces, bueno, dentro de los tipos de transporte, pues hablando de reproducción asistida, pues sería uno que es rápido, en el cual se obtienen espermatozoides en el oviducto a los pocos minutos después de la inseminación. Entonces, prácticamente se colocan en el lugar donde se llevó a cabo la ovulación y de ahí, pues bueno, viajan hacia el óvulo donde se va a llevar la fecundación. Entonces, esto sería como el tipo rápido y bueno, el normal, que sería lento, que puede durar incluso varios días. Aquí vemos que estos espermatozoides, lo que había mencionado, ¿no? Pueden ser retenidos en criptas cervicales, en el útero, y bueno, solo una pequeña cantidad de espermatozoides va a llegar al sitio donde se llevó a cabo la ovulación. También veíamos que estos espermatozoides, pues encontrábamos la mayor cantidad de espermatozoides maduros en el epidídimo, ¿no? Entonces decíamos que si hiciéramos un corte a nivel del epidídimo, ya sea cabeza, cuerpo o cola, pues habrían espermatozoides maduros prácticamente en totalidad, ¿no? O más bien en totalidad, puros espermatozoides maduros. Sin embargo, estos espermatozoides necesitan de un proceso llamado capacitación espermática, y justamente es lo que mostramos aquí en esta diapositiva. Esa capacitación espermática solo se lleva a cabo en el tracto reproductivo femenino. Bueno, aquí dice en la hembra porque ocurre en todas las especies con cromosoma XX. Entonces, tiene que pasar ese espermatozoide por justamente esa capacitación espermática, y esta se va a encontrar solo o se va a realizar solo en el tracto reproductor femenino, ¿ok? ¿Y qué es esa capacitación espermática? Bueno, como veíamos en el video, pues bueno, van a ser cambios bioquímicos y funcionales que van a ocurrir en la membrana del espermatozoide. Recuerden esta membrana que cubre el acrosoma, pues ahí hay esos cambios. Vemos que es un proceso reversible y que, pues bueno, es un proceso no específico de especie, es decir, todas las especies, por eso mencionábamos, necesitan de esa capacitación espermática para poder llegar para poder fecundar un óvulo.
Entonces vemos que es necesario de este proceso de capacitación espermática. Y bueno, vemos que dentro de esos cambios ya mencionamos que son cambios en la membrana plasmática del espermatozoide, liberación de moléculas de capacitantes. Aquí, bueno, dentro de esas moléculas, algunos cambios en el sistema adenil ciclasa. Y esto lo que hace es que justamente decíamos que las células de la corona radiada o del cúmulo, vemos que en el video veíamos que tienen una sustancia, ¿sí? Una sustancia que se llama ácido hialurónico, ¿sí? Entonces, este ácido hialurónico es esa sustancia que va a mantener como unidas a las células del cúmulo, células de la granulosa. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues que se rompa ese ácido hialurónico para que pueda el espermatozoide penetrar esas células de la corona radiada. Pues por eso es que aquí dice que las células del cúmulo están impregnadas de ácido hialurónico y obviamente el líquido folicular del cual viene el ovocito, ¿no? El folículo, recuerden que en el interior, en el antro folicular, estaba lleno de líquido folicular, entonces, pues bueno, sale expulsado el ovocito con líquido folicular y este ácido hialurónico. Entonces, solo los espermatozoides que tienen esa capacitación espermática pueden penetrar esas células de la corona radial. Y bueno, ¿cómo es que ocurre? Pues bueno, aquí actúan muchos espermatozoides al mismo tiempo, entonces por eso es que hablamos que hay una hiperactivación. Entonces, muchos espermatozoides están tratando de penetrar esa zona, esa corona radiada o esas células del cúmulo, por eso hablamos de una hiperactivación. Pero también estos espermatozoides, al momento de que se activan, por medio de esta capacitación espermática que decíamos que ocurren cambios a nivel de la membrana, van a liberar una enzima que se llama hialuronidasa. Esta hialuronidasa lo que hace es destruir o cortar este ácido hialurónico y entonces permite el paso para que estos espermatozoides lleguen a la siguiente barrera, que es la zona pelúcida, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es importante. Recuerden nada más, bueno, aquí pues ácido hialurónico y generalmente todas las enzimas que rompen tienen el término asa, ¿sí? Por ejemplo, las células que rompen las proteínas se llaman proteasas, las células que destruyen grasas o en este caso lípidos se llaman lipasas y así sucesivamente. Entonces, para que más o menos lo relacionen, el ácido hialurónico, ¿quién lo destruye? Pues una enzima que se llama hialuronidasa, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos eso, y entonces ya llega el espermatozoide, finalmente logra pasar estas células de la corona radiada o células del cúmulo para llegar finalmente a la zona pelúcida. Esta zona pelúcida que recuerden que es esta membrana que recubre al ovocito secundario. Y en el video se mencionaba una glicoproteína que es la ZP3, ¿sí? Aquí algunas características que pesa 83 kilodaltons, etcétera. Pero en realidad hay tres glicoproteínas principales, la ZP1, la ZP2 y la ZP3. Sin embargo, estas son ZP3, la ZP pues viene de zona pelúcida, ¿sí? Entonces son glucoproteínas que se le asigna pues de acuerdo a su peso molecular, pero esta ZP3 pues prácticamente lo que hace es conferirle a la zona pelúcida la especificidad de especie. Y es por eso que, pues digamos, un perro no puede aparearse con un gato y bueno, que se reconozca el espermatozoide de un perro con un óvulo de una gata, etcétera, ¿no? Precisamente porque esta ZP3 reconoce que el espermatozoide es pues de humano, ¿no? Con excepción de algunas especies, como digamos en el caso del burro, pues sí puede llegar a fecundar, el espermatozoide de un burro puede llegar a fecundar el óvulo de una yegua, ¿sí? O viceversa, de un caballo con una burra. Entonces, bueno, aquí sí se llega a dar a cabo esta proteína, esta ZP3 es muy parecida, pero
pues simplemente se logra la fecundación, pero las crías pues ya no prosiguen su reproducción. Las crías nacen infértiles, ¿no? Son estériles, ya no pueden seguir produciendo más hijos, puesto que es pues finalmente una aberración cromosómica, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos casos o en algunas especies sí se llega a dar el reconocimiento, pero son especies muy, muy raras y las crías, al tener aberraciones cromosómicas, pues ya no se pueden seguir reproduciendo. Entonces, bueno, esta ZP3 decíamos que lo que hace es activar pues prácticamente otra reacción que se llama reacción acrosomal, que ahorita la vamos a ver, y pues va a participar en la interacción del espermatozoide con el ovocito. Cuando se reconocen, decíamos que inicia pues toda una serie de reacciones en el ovocito, en las membranas del ovocito, que lo que hacen es impedir la poliespermia. ¿Qué es la poliespermia? Pues que más de un espermatozoide fecunde al mismo óvulo, ¿sí? Que era lo que ya había mencionado anteriormente. Entonces, decíamos que cuando se une la ZP3, el espermatozoide, la membrana del espermatozoide con estas glicoproteínas que se encuentran en la zona pelúcida, principalmente la ZP3, se va a dar un evento que se llama reacción acrosomal. Y esta reacción acrosomal se dice que es un evento que involucra una exocitosis del contenido acrosomal. Por ahí veíamos en el video que se libera una enzima llamada acrosina, justamente porque es la enzima que se encuentra dentro del acrosoma. Y justo se da por la fusión de la membrana del acrosoma con la membrana plasmática del ovocito. Aquí vemos entonces, aquí veíamos el espermatozoide, el núcleo del espermatozoide, este capuchón que vemos aquí, que es parte del acrosoma, y todo este proceso vemos que empieza a ver, cuando tiene contacto con la zona pelúcida o con esta zona ZP3, con esta proteína, vemos que empieza a tener diferentes puntos de fusión y entonces se liberan, se da la reacción acrosomal y entonces se liberan todas estas vesículas híbridas que tienen justamente estas enzimas llamadas acrosina, entre algunas otras, que lo que hacen es permitir o hacer que este espermatozoide o que esta membrana del espermatozoide se haga fusogénico, es decir, que se pueda fusionar con con la membrana, con la zona pelúcida del ovocito y pueda llegar a penetrarlo. Y aquí lo vemos, ¿no? Prácticamente. Vemos que después de la reacción acrosomal, aquí vemos el espermatozoide, aquí van a tener sus sitios de unión y de reconocimiento con las proteínas, estas ZP1, ZP2 y ZP3, principalmente la ZP3, y entonces empieza a haber el reconocimiento y se da la reacción acrosomal liberando estas vesículas híbridas que decíamos, ¿no? Que como principal enzima pues está la acrosina. Y entonces hace que este espermatozoide se haga fusogénico. Cuando hablamos de fusogénico es que se pueda fusionar con la membrana del ovocito, en este caso la zona pelúcida. Entonces aquí vemos, ¿no? Parte de estos eventos. Aquí vemos que la zona pelúcida está compuesta por estos receptores ZP1, ZP2, ZP3. La ZP3 es la que está más involucrada con el reconocimiento de la misma especie, del espermatozoide que sea de la misma especie. Aquí vemos las células de la corona radiada, la primera parte que es pues prácticamente atravesar esas células de la corona radiada. Ya dijimos que el espermatozoide libera hialuronidasas, las cuales digieren el ácido hialurónico por el cual están unidas estas células de la corona radiada. Llega el espermatozoide de color amarillo, vemos la zona pelúcida, ¿sí? Se da la reacción acrosomal, permitiendo que el espermatozoide se haga fusogénico a esta zona pelúcida. Y aquí, bueno, vemos la membrana vitelina o la membrana en este caso del ovocito, como aquí cuando entra estaría iniciando la reacción, la activación del ovocito con la cual ocurre justamente esa impermeabilidad de esta zona pelúcida para que solo un espermatozoide entre. Y pues finalmente aquí el núcleo del espermatozoide entraría
al ovocito y dijimos, reanudando la segunda meiosis, liberando el segundo cuerpo polar que quedaría por acá, digamos, en alguno de estos sitios entre la membrana plasmática del ovocito y la zona pelúcida, se da la segunda división meiótica y pasarían alrededor de 20 horas para que se fusionen el núcleo del espermatozoide con el núcleo del ovocito. Entonces, decía de esta activación del ovocito, pues justamente es para prevenir la poliespermia. En este caso ocurre, como veíamos en el video, una reacción cortical en la corteza del ovocito a nivel de la zona pelúcida. Toda esta zona pelúcida tendría esta reacción cortical. Cuando hablamos de cortical es toda la corteza del ovocito. Una reacción vitelina que sería la membrana, que recuerden que es la que está interna, ¿sí? Esta membrana del ovocito o membrana, sí, la membrana plasmática del ovocito. Ocurre otro cambio a nivel de esta membrana vitelina y una reacción de zona. Cuando hablamos de reacción de zona, pues es por donde finalmente entró el espermatozoide. Entonces, con esto se impide que más de un espermatozoide fecunde ese óvulo. Entonces decíamos que esto sirve para prevenir la poliespermia. En el momento en que entra el espermatozoide, se da el reinicio de la meiosis con la liberación del segundo cuerpo polar. Aquí, bueno, nuevamente vemos un esquema, una representación esquemática donde están las células de la corona radiada fuertemente unidas entre sí por acción de las hialuronidasas. De solo los espermatozoides capacitados se puede llegar a penetrar esta primera barrera, que son las células de la corona radiada. Llega y cuando se está en contacto con la zona pelúcida del ovocito, se une a sus receptores ZP3, se activa la reacción acrosomal, se hace fusogénico el espermatozoide y es posible entonces que pase el núcleo del espermatozoide. Aquí lo manejan como que también pasa pues parte del espermatozoide, pero en realidad lo que sale es el pronúcleo del espermatozoide, que es el que se va a fusionar con el pronúcleo del ovocito. Entonces aquí vemos esta unión de los pronúcleos tras la fecundación. Entonces aquí tenemos el pronúcleo del ovocito, el pronúcleo del espermatozoide y cómo van a ir intercambiando este material genético para formar finalmente, aquí intercambian su material genético para formar finalmente una célula de tipo diploide, es decir, una célula que tiene 46 cromosomas, 44 autosómicos y 2 cromosomas sexuales, ya sea para mujer XX o para hombre XY. Aquí vemos la unión de los pronúcleos, acá estaría el pronúcleo masculino y pronúcleo femenino, y pues bueno, acá ya se estarían fusionando esos pronúcleos para intercambiar su material genético. Y acá por fuera, si se dan cuenta, esta es la membrana vitelina o la membrana plasmática del ovocito. Acá estaríamos viendo incluso el primer cuerpo polar, y después cuando se lleva a cabo aquí la penetración del pronúcleo del espermatozoide, se reasume la meiosis y aquí incluso se logran ver los cuerpos polares, ¿no? En este caso, el segundo cuerpo polar, que es el que mencionan en la literatura, pero tendríamos 4 cuerpos polares, porque el primer cuerpo polar también se reasume su meiosis y entonces también se divide en 2 células. Entonces, a este proceso de la unión de los pronúcleos también se le conoce con el nombre de singamia. Y bueno, aquí veríamos en este esquema pues un poco de todo el trayecto de los espermatozoides hacia el sitio de la fecundación, que es la ámpula o ampolla, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que pues muchos de esos millones de espermatozoides quedan atrapados en los pliegues de la vagina, aquí en estas que les llaman criptas. Aquí tenemos el orificio del cérvix, que es un orificio muy pequeño, ¿sí? En el cual solo pasan algunos espermatozoides. Luego aquí quedarían atrapados muchos otros en los pliegues del útero, otros se irían hacia la trompa de falopio contraria donde se llevó la ovulación y solo unos pocos llegarían al sitio donde se llevó a cabo la ovulación. Entonces aquí tenemos el ovario, se da el rompimiento del folículo de Grafos, folículo terciario, se da la liberación del ovocito secundario, obviamente con sus células que lo rodean, que son las células de la corona radiada, es captado por las fimbrias y llevado al interior de la trompa de falopio
para que en el ámpula, que era esta zona donde se ensancha o esa zona ensanchada de la trompa de falopio, se pueda llevar a cabo la fecundación. Entonces se fecunda el ovocito, ya vimos los procesos por los cuales se empieza a dividir, perdón, se fusionan, logran penetrar los espermatozoides al ovocito, ya vimos, acabamos de mencionar esos eventos. Obviamente todos estos espermatozoides que llegan aquí ya están capacitados, ya tienen ese proceso de capacitación espermática, y entonces, bueno, logran penetrar al ovocito, se hace una célula diploide, ¿sí? Que se llama, ya no se llama gameto masculino ni gameto femenino, ya se forma una célula diploide llamada cigoto. Y ese cigoto, decíamos que tarda aproximadamente, bueno, se lleva a cabo la fecundación, que decíamos que de aquí, de la ovulación hasta acá más o menos pasan 24 horas, ¿sí? Y 20 horas, decíamos, para que se lleve a cabo la unión de los dos pronúcleos. Después de eso empieza a viajar el cigoto y empieza a sufrir varios procesos de división celular. Es decir, ese cigoto va por mitosis, se va a dividir después en 2 células, en 4 células, 8 células, 16, 32 células, y esas células, a cada una de esas células se le van a empezar ya va a cambiar de nombre y se le va a denominar blastómeros a cada una de estas células. Y ahorita vamos a ver la importancia de estas. Entonces, 2 células, 4, 8, 16 y el blastocisto, que es el que se va a implantar, si se dan cuenta, en el epitelio uterino, también llamado endometrio, ¿sí? Aquí vemos, se implanta, la implantación en este tipo en el humano es invasiva, prácticamente digiere el endometrio y queda cubierto por el epitelio endometrial. Entonces a este proceso se le llama implantación, que lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos nuevamente, entonces se da la ovulación, es captado el ovocito secundario por las fimbrias, que son estas, se lleva al ámpula o continúa su trayecto por la trompa de falopio. En el ámpula es donde se lleva a cabo la fecundación, ¿sí? Entre el espermatozoide se reasume la meiosis, quedaría el óvulo ya maduro, el cual su pronúcleo se va a fusionar con el pronúcleo del espermatozoide, se hace una sola célula llamada, acá están los dos pronúcleos, acá estarían los cuerpos polares, se da la fusión o la singamia que habíamos visto, que es la fusión de los dos pronúcleos, formando una célula diploide, y después esta célula diploide por división celular se va a dividir en 2 células, 4, 8, 16, 32 células, y vemos que cuando tiene esta apariencia, que en forma de mora, este cigoto ya se va a llamar mórula. Cuando se hace una cavidad en esta mórula, se le llama blastocisto, y la cavidad se le denomina blastocele. Vayan tomando nota de todos estos términos, porque pues si se dan cuenta, pues van cambiando como de nombre. Y después decíamos que a cada celulita se le va a llamar trofoblasto. Cada una de estas células es una célula, le llaman totipotencial o célula madre, en la cual puede diferenciarse cualquier tipo de órgano. Es decir, incluso si se tomara una de estas células y se implantara en un ovocito vacío, ¿sí? Porque esta célula ya es una célula diploide, y se implantara en un ovocito vacío, que solo tuviera la membrana, se podría generar un individuo idéntico, ¿sí? Que bueno, en algunos casos naturalmente ocurre de manera espontánea en el caso de los gemelos idénticos. Pero cada una de estas células puede dar origen a cualquier tejido y órgano del cuerpo. Sin embargo, por su localización, ¿sí? Por su localización, digamos que tiene como una comunicación celular. Esta de aquí, pues le dice, no, pues tú te vas a formar en sistema nervioso, tú te vas a transformar no sé, en corazón, tú te vas a transformar en sistema digestivo. Entonces, de acuerdo a la comunicación que llevan por la localización en la cual se encuentran, es que se forman los diferentes sistemas y órganos del cuerpo. Pero hasta aquí todavía son células madres, células totipotenciales que se pueden diferenciar hacia cualquier tipo de órgano. Y decíamos que de acuerdo a la localización, ¿sí?
vamos a ver, estas células que están en el exterior, que son las células de la masa celular externa, y estas de aquí se le van a denominar células de la masa celular interna o embrioblasto. Es decir, cuando usamos el término blasto nos referimos a una estructura que va a dar origen a un tipo de célula. Entonces, cuando hablamos de embrioblasto, pues es el conjunto de células que van a dar origen al embrión. ¿Sí? Cuando hablamos de un neuroblasto, pues es una célula que va a dar origen a una neurona. Cuando hablamos de un mioblasto, es una célula que va a dar origen a una célula muscular y así sucesivamente, para que se vayan familiarizando con el término blasto. Un condroblasto, una célula que va a dar origen a una célula de cartílago o un condrocito, y así sucesivamente. Entonces vamos a estar manejando estos términos constantemente. Entonces, este va a ser el embrioblasto, que va a ser el que va a dar origen al embrión, y por su localización, todas tienen igual la misma información, pero decíamos que por la localización, pues se van a formar los diferentes tejidos. Entonces, estas del exterior van a formar la placenta, ¿sí? Y si se dan cuenta, empieza a digerir el embrión, el epitelio uterino o endometrio, para finalmente poder llegar, implantarse o anidarse y quedar cubierto durante las 40 semanas de gestación. Entonces serían los procesos por los que van a ir ocurriendo. Aquí vemos la ovulación, aquí se lleva la fecundación en el ámpula, luego empieza aquí las divisiones celulares, ¿sí? Aquí ya en el día 1 ya se fusionaron los dos pronúcleos y después empiezan todos estos procesos de división celular para que aquí, en este caso, en este esquema, aquí lo manejan en el día 7 la implantación, pero decíamos que dependiendo de la bibliografía, unos lo manejan el día 6 y otros el día 7. Y esta va a ser la implantación del blastocisto. Se llama blastocisto porque ya tiene esta cavidad que se denomina blastocele y todo en conjunto se llama blastocisto. Y si se dan cuenta, queda pues prácticamente cubierto por el endometrio o este epitelio uterino. Por eso se dice que la implantación en el caso de los humanos es invasiva porque prácticamente invade el epitelio uterino para quedar cubierto por este epitelio durante las 40 semanas. Entonces ya vimos el paso por las trompas de falopio, ¿sí? El cigoto, que ya es la fusión de los dos pronúcleos, aquí lo vemos. Llega al útero de 3 a 4 días a favor, obviamente, del líquido secretado por las trompas de falopio. Entonces va a haber una secreción de líquido, ¿sí? Por la trompa de falopio. Y también decíamos que hay varios cilios o vellosidades que van a irse moviendo desde el ámpula hacia el útero. Entonces vemos que también esto favorece el desplazamiento de este cigoto. Y bueno, aquí vemos ya el óvulo fecundado, ¿sí? Acá los cuerpos polares. Y bueno, después habría los procesos de división celular, 2 células, 4 células, 8 células. Aquí vemos ya esta estructura que decíamos que tiene forma de mora, entonces se llama mórula, ¿sí? Luego el blastocisto, en el cual ya tiene la cavidad llamada blastocele, el macizo celular interno, el macizo celular externo, o células de la masa celular externa y células de la masa celular interna. Y decíamos que estas van a dar origen a la placenta y estas al embrión. Se implanta dentro del epitelio endometrial o del endometrio y entonces pues ya se vería aquí el futuro embrión que va a formar un disco embrionario que ya yo creo que el día de mañana vamos a ver ya con detalle esta parte de los discos embrionarios. Si pueden ir leyendo la parte del embrión trilaminar, porque de aquí se van a derivar los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Entonces aquí tendríamos el disco embrionario, del cual se van a derivar todos los tejidos y órganos del cuerpo. Aquí veríamos el saco vitelino, que forma parte estructural del embrión. Acá veríamos el amnios, que recuerden que este se llena de líquido amniótico y bueno, prácticamente protege al embrión de golpes o rozamientos durante la gestación, entonces se llena de líquido y el embrión prácticamente está dentro de este saco amniótico. Y el corion, que el corion pues va a ser la placenta, ¿sí? Que son estas células que veíamos en el exterior, que por su localización pues va a dar origen a la placenta.
¿sí? Y es importante mencionar aquí, aprovechando esta diapositiva, que normalmente en la mitosis, y creo que ya lo había mencionado anteriormente, normalmente la mitosis pasa por una etapa de crecimiento, es decir, a partir de una célula diploide se forman dos células del mismo tamaño y con las mismas características, precisamente porque dentro de esas pasa por una etapa de crecimiento, una etapa G, bueno, por su sigla en inglés, que es growth o crecimiento, pasa por esta etapa de crecimiento dando origen a dos células idénticas. Pero aquí es tan rápido estos procesos de división celular que no pasan por esa etapa de crecimiento. Entonces, a partir de estas células se forman dos, pero estas dos de la mitad del tamaño de la célula original. Después, en la siguiente mitosis, estas se dividen en cuatro, entonces las cuatro células van a tener, o en este caso esta célula, que de origen va a tener la mitad del tamaño de esta y así sucesivamente. Por eso cada vez hay células más pequeñitas, ¿sí? Porque en cada mitosis la célula va a ser de la mitad del tamaño de la célula original porque no pasa por esa etapa G de crecimiento. Y acá vemos un poco de cuando se da esta singamia o esta unión de los pronúcleos. Aquí, bueno, todavía se alcanzan a apreciar los cuerpos polares. Aquí estaríamos viendo la división celular, 2 células, 4 células, 8 células, y acá ya el blastocisto, ¿sí? Recuerden que estas células se le denomina a cada una blastómero, entonces lo correcto sería decir 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8 blastómeros, 16, 32 blastómeros, hasta que, bueno, pues ya se forma el blastocisto. Aquí vemos todavía la presencia de los cuerpos polares, ¿sí? Aquí los vemos. Y obviamente, pues aquí estaríamos viendo una mórula por la forma de mora de estas células. Y lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Que finalmente cada uno de estos blastómeros podría dar origen a un individuo completamente idéntico. Es decir, si lo aisláramos y lo pusiéramos en un ovocito vacío, pues podríamos generar un individuo idéntico al que se va a generar, ¿no? Que sería un método de clonación, por así decirlo. Sin embargo, bueno, naturalmente ocurre, como en el caso de los gemelos homocigóticos, que durante las divisiones celulares, decíamos que se divide en 2, 4, 8, 16, durante el proceso de división celular, pues estaría el blastocisto y se desconoce el mecanismo por el cual pues se separan este blastocisto dando origen a dos mórulas. Dos mórulas, las cuales pues van a formar su propio embrioblasto y obviamente van a dar origen a un individuo idéntico de porque finalmente cuando se fusionaron el óvulo y el espermatozoide intercambiaron el material genético y por las mitosis cada una de estas tiene la misma información genética de cualquiera de estas células, entonces se da origen a individuos idénticos, por eso se llaman monocigóticos, es decir, provienen de un mismo cigoto. Entonces, al final, pues se dan origen a los gemelos idénticos o incluso hasta trillizos idénticos porque se separaron en mórulas diferentes, dando origen a individuos completamente idénticos. ¿Qué pasa con los gemelos disigóticos o trillizos tricigóticos? Pues que son producto de dos ovulaciones diferentes o tres ovulaciones, los cuales pues cada uno se fecundó con su propio espermatozoide. Entonces, al tener diferente información genética cada óvulo y al combinarse de manera distinta, pues pueden darse casos en el cual los gemelos pues provienen de diferentes cigotos, es decir, dos óvulos diferentes que se fecundaron por dos espermatozoides diferentes y por lo tanto va a dar origen a dos individuos diferentes, es decir, aunque comparten la misma gestación, pues al nacer, pues tienen, cada uno tiene sus propias, su propia anatomía diferente, ¿no? Incluso pueden ser hombre-hombre, hombre-mujer, aquí pues bueno, ¿por qué? Porque son espermatozoides distintos con un óvulo distinto. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, pues prácticamente aquí es lo que vemos, ¿no? Prácticamente aquí vemos cómo
aquí estaría el cigoto. Este cigoto empieza a dividirse. Aquí, cuando se forma aquí lo normal sería que se formara el blastocisto con su blastocele, y bueno, pues prácticamente se llevara a cabo la fecundación. En algunos casos incluso se pueden separar durante los procesos de separación y formar pues cada uno su placenta y bueno, continuar la gestación. O bien compartir una misma placenta, ¿sí? Puede ocurrir también que, bueno, permanecen unidos por su membrana y bueno, aquí se ven las dos mórulas que se formaron a partir de estas células. Por su localización, estas van a ser macizo celular interno o embrioblasto. Estas van a dar origen a la placenta y compartir una sola placenta. Entonces, bueno, ahí se lleva a cabo la fecundación, que les digo, puede dividirse en dos o en una sola, pero finalmente, como provienen de un mismo cigoto, los gemelos van a ser idénticos. Pero también llega a haber el caso en el cual pues estas dos mórulas no se separen completamente y entonces pues ocurre que puede haber o pueden compartir este bebé que nace o estos bebés pueden compartir órganos en común. Esto lo vamos a entender un poco más cuando veamos ya la parte de la formación de los órganos el día de mañana. Pero entonces, bueno, vemos cómo al no separarse completamente, pueden quedar fusionados. Y algunos casos, pues bueno, vemos que puede haber fusión en la cabeza, ¿sí? Aquí que pueden estar unidos a nivel del coxis. Acá podemos ver que pueden estar unidos aquí a nivel de la espalda. Aquí compartir un mismo, mismos órganos vitales, pero tener dos cabezas o una sola cabeza con dos cuerpos, con dos tórax. Entonces, dependiendo del grado de unión, pues puede ser posible que puedan separarse o no, porque en este caso, pues si se dan cuenta, comparten órganos vitales, como es en este caso, en el cual pues se comparten un mismo corazón, un mismo tracto digestivo, entonces, pues ahí ya es difícil. Entonces, pues bueno, eso sería algunas de las cuestiones que pueden pasar en el caso de esta separación incompleta del blastocisto formando dos mórulas prácticamente unidas. Entonces, que es lo que normalmente se conoce como los siameses, ¿no? Y bueno, pues aquí dentro del proceso de implantación ya dijimos que pues es ese proceso en el cual el blastocisto, que ya veíamos que tiene esta estructura hueca, va a implantarse o va a anidarse dentro del epitelio del útero o endometrio. Entonces, vemos que pasa de 1 a 3 días en la cavidad del útero. Por eso es que decíamos, o se decía anteriormente, que desde el ámpula hacia el útero, más o menos pasan 4 días. ¿Recuerdan que decíamos eso? Entonces, en el trayecto desde el ámpula a lo largo de la trompa de falopio para llegar al útero, más o menos son 4 días. Y en el útero o en la cavidad del útero pueden pasar de 1 a 3 días. Por eso es que más o menos hay la diferencia que decíamos que la implantación se da entre el día 6 o 7 desde la fecundación. Vemos que la implantación del endometrio se da gracias a las células trofoblásticas, que eran estas células que estaban alrededor. ¿Recuerdan estas celulitas que veíamos alrededor, estas células trofoblásticas? Estas son esas células que van a empezar a digerir el endometrio o el epitelio uterino. Entonces, por eso dice que aquí que se da gracias a las células trofoblásticas alrededor del blastocisto, ¿sí? O el embrioblasto, ya que estas células van a tener enzimas proteolíticas, es decir, van a romper justamente el epitelio endometrial. Entonces digieren estas células del endometrio y con eso, pues prácticamente pueden penetrar el epitelio endometrial y después estas células se van a diferenciar formando la placenta. Y es importante mencionar que durante el embarazo, aproximadamente desde el día 6, esas células del trofoblasto que digirieron este endometrio van a empezar a secretar una hormona muy parecida a la LH, que recuerden que LH en el ciclo o en esta parte del ciclo menstrual después de la ovulación
era la que se iba a encargar de mantener el cuerpo lúteo para que estuviera produciendo progesterona. Entonces, desde el día 6, estas células del trofoblasto, después de la implantación, van a estar liberando una hormona parecida a esa LH, que se va a denominar gonadotropina coriónica humana por sus siglas en inglés, HCG, ¿sí? Y esta HCG es la que, pues normalmente es la que es la que se detecta en las pruebas de embarazo. Entonces, desde el día 6 de la implantación ya se puede detectar esa gonadotropina coriónica humana. Que les digo, esta es la que se detecta en las pruebas de embarazo. Y lo que hace es que, pues como actúa como LH, va a actuar en el mantenimiento del cuerpo lúteo, además de la LH que se está secretando normalmente por la hipófisis. Vemos que gracias a esta HCG y a la LH, el cuerpo lúteo va a duplicar su tamaño durante las primeras 6 semanas de gestación y también va a ayudar este aumento en el tamaño del cuerpo lúteo y en el ambiente en este caso del útero, va a hacer que se favorezca la proliferación de tejido conectivo y un proceso llamado angiogénesis, que es una formación de vasos sanguíneos. Esto para que el embrión quede pues bien irrigado de sangre y pueda en este caso intercambiar sus desechos y que le llegue suficiente oxígeno y nutrientes al bebé. Vemos que las células de la granulosa y las células de la teca en este caso del folículo que se rompió, empiezan a hipertrofiarse, es decir, empiezan a aumentar de tamaño. Y bueno, si no hay el embarazo, pues entonces se llevaría a cabo la regresión del cuerpo lúteo. Aquí lo vemos en este caso la siguiente etapa que sería la de la organogénesis. Hasta esta etapa estaríamos viendo el embrión, después la organogénesis. Y generalmente en todos los libros vamos a ver, por ejemplo, el desarrollo del corazón se lleva en la 4ª semana del desarrollo embrionario. El sistema respiratorio se lleva a cabo en la 4ª semana del desarrollo embrionario. Por eso se llama organogénesis, es decir, formación de órganos. Y casi todos los órganos se forman a partir de la 4ª semana, con excepción del sistema nervioso que se forma entre la 3ª y 4ª semana del desarrollo embrionario. De ahí en fuera, todos los demás órganos se forman a partir de la 4ª semana del desarrollo embrionario. Y a las 16 semanas, pues ya se ve un individuo pues totalmente formado. Y bueno, pues prácticamente para ya no llenarlos de tantos términos y todo eso, pues bueno, la parte de la placenta, que la importancia de esta en cuanto a la comunicación que tiene el bebé con la madre y la madre con el bebé, porque pues prácticamente la placenta, gracias al cordón umbilical, ¿sí? Se puede llevar a cabo el envío de oxígeno y nutrientes, además de hormonas al bebé, hormonas que son importantes para su crecimiento, y el bebé, por medio de estas venas umbilicales, va a liberar sus desechos, el dióxido de carbono y otras sustancias, ¿sí? Las va a liberar hacia el torrente sanguíneo de la madre y bueno, va a ser liberada hacia la mamá. Entonces vemos que en la placenta se van a intercambiar los nutrientes, desechos y gases entre la sangre del madre y la del bebé. Algunas funciones de la placenta son la difusión de nutrientes, es decir, que puedan pasar nutrientes desde la sangre de la madre hacia el bebé, ¿sí? Difusión de productos de desecho desde el bebé hacia la sangre materna. Y bueno, un aspecto importante que ya entenderemos más cuando veamos los tejidos es que la difusión va a ser menor en los primeros meses, puesto que la placenta pues son células gruesas y entonces al ser células gruesas va a ser poco permeable. Y conforme va creciendo esta placenta se va haciendo más estrecha, las células se van haciendo más delgadas y al hacerse más delgadas las células permite que haya mayor difusión tanto de nutrientes como de oxígeno, etcétera. Y bueno, esto va asociado también con el crecimiento del bebé. Entonces, dentro de la difusión de nutrientes, vemos que la placenta va a favorecer por difusión facilitada, que ya lo veremos más adelante, que la glucosa puede llegar también al feto, ¿sí?
Y vemos cómo aquí, pues bueno, ya habíamos visto cómo se va a llevar a cabo el intercambio también de algunas otras moléculas como iones y ácidos grasos, ¿no? Y hormonas. Y bueno, aquí veríamos un poco de, en este caso, gracias a la reproducción asistida, ya que conocemos todos estos procesos, cómo es que se pueden fertilizar, digamos, se somete en reproducción asistida, se puede hiperovular, es decir, inducir la hiperovulación, que más de un óvulo, que más de un folículo llegue a ovulación, se obtienen los ovocitos, ¿sí? Vemos que estos ovocitos se pueden fertilizar y de acuerdo pues al momento en que se llevó a cabo la ovulación, ¿sí? La recuperación de los óvulos, se estarían esperando alrededor de entre alrededor de 4 días, que es cuando llega decíamos que cuando llega el cigoto al cuerpo del útero, se colocan estos cigotos o estos óvulos ya fecundados en el útero y entonces se esperarían esos 2 o 3 días para que este llegue ya al endometrio y pueda ser implantado. Entonces, por eso es que es importante conocer los tiempos que dura pues todo el ciclo para poder nosotros manipular en el caso de reproducción asistida. Entonces yo creo que hasta aquí lo dejamos. Mañana ya empezaríamos a ver lo de desarrollo embrionario. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Chicas, chicos, ¿todo bien? Bueno, yo tengo una duda, profe. Sí, dime. Bueno, en cuanto, ahorita que estábamos viendo todos los procesos que pasan en las trompas de falopio, bueno, sobre los embarazos ectópicos, creo que se llaman así, Ajá. ¿por qué bueno, bajo qué circunstancias sucede? O sea, de acuerdo a que a lo mejor hubo un exceso de células o algo así, no sé, quisiera que me resolviera como esa duda. Sí, pues prácticamente ectópicos es porque se lleva a cabo fuera del tracto reproductor, ¿no? Entonces, el óvulo como tal, pues no es atrapado por las fimbrias, no es llevado hacia el interior de la trompa de falopio, y entonces, pues queda por fuera de la trompa de falopio. Ah, relativamente continúa o puede proseguir la gestación, digo, generalmente, pues no es por mucho tiempo. Obviamente estos partos o estas gestaciones ectópicas, el producto muere precisamente porque no tiene el ambiente ideal, pero sí puede proseguir el crecimiento precisamente por la formación o la división celular, pero es prácticamente porque no es atrapado por las fimbrias, entonces queda por fuera. Obviamente los espermatozoides pues pueden llegar hacia la parte de afuera de las fimbrias, fecundar ese ovocito. Obviamente pues ocurren muchos mecanismos de señalización que le indican al cuerpo, en este caso al cuerpo de la mujer, que hubo un embarazo, aunque, pues bueno, el embarazo no se lleva finalmente en el útero, sino que se lleva por fuera del útero, ¿sí? Entonces, más bien es eso, y por eso es que como no tiene un ambiente idóneo, pues ese producto pues prácticamente muere, ¿sí? Sí, ¿Sí queda profe. resuelta tu duda? Entonces, no sé, por eso se llama ectópico, porque no queda dentro del útero, sino queda por fuera de este. Y aunque prosigue la gestación, pues bueno, no es por mucho tiempo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Sí, gracias. Por nada, ¿alguna otra duda? Bueno, de todas maneras, si tienen dudas, mañana que veamos ya lo del desarrollo embrionario, pues si quieren lo comentamos. Y bueno, pues si ahorita no hay dudas, mañana lo vemos y empezaríamos con desarrollo embrionario. Aquí pues ya estaríamos viendo ya la parte desde el cigoto, la embriogénesis, obviamente cada uno de esas etapas, y ya el crecimiento del bebé, y bueno, obviamente lo que les digo, lo del disco trilaminar, que va a dar origen a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Entonces, si quieren eso, pues ya lo vemos mañana. Si tienen dudas, pues o si surge alguna duda en el transcurso del día, mañana lo retomamos
Y bueno, pues si no hay hasta ahorita preguntas, nos vemos entonces el día de mañana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, Sí, gracias. buena tarde, buen día, nos vemos. Hasta mañana. Buen día, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Profe. Sí, dime. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, creo que no. Hasta luego.